Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que tenía muchas ganas de grabar este mensaje esta semana. Eh, Esta semana el pastor Marcelo me ha invitado a compartir para la reunión que cada jueves veníamos celebrando en la iglesia Manantial de Aguas Vivas, a la cual pertenezco, a la congregación a la cual pertenezco y asisto. Y, y él me hizo la invitación para grabar un mensaje para la reunión de este jueves y, y la verdad que con mucho gusto. Es un gran honor siempre, es una responsabilidad grande también y siempre invadido, ¿no? por el respeto, por el temor reverente, por poder hablar algo que realmente llegue al corazón, toque tu vida, toque la vida de las personas que están escuchando este mensaje o puedan escucharlo. Y, y bueno, parece que el tema del confinamiento está tocando su fin y que poco a poco se va a ir recuperando la normalidad, si Dios quiere, siempre que bajo la voluntad del Señor, siempre Dios mediante, porque en realidad todo depende de Él. Por Él hemos estado así y ahora parece que vamos a estar un poco más liberados en cuanto al confinamiento. Ya hay unas horas establecidas en las que podemos salir a hacer algún tipo de actividad física, algún deporte, a pasear y también los comercios empiezan a abrir y pronto nosotros también, nuestra iglesia, gloria a Dios, recuperará, si no todas, pues parte de las actividades que veníamos desarrollando. Y hoy quiero hablar algo que se está moviendo en mi corazón, que el Señor ha despertado en mi corazón, porque a veces en el mover del tiempo, cuando vamos adquiriendo eh, valor, cuando vamos adquiriendo capacidades, eh, de alguna manera como que la frecuente responsabilidad, la frecuente actividad sobre algo, sobre algún tema, pues nos lleva a buscar comodidad, a un acomodamiento. Siempre intentamos acomodar las cosas que pasan en nuestra vida a nuestra manera de ser, a nuestra manera de ver las cosas, la juzgamos con el filtro de nuestra opinión. Y, y quiero hablar una palabra que creo que debe, o debería al menos, como dije antes, despertar una intención eh, de levantarnos de ese adormecimiento, de ese acomodamiento que podemos estar viviendo. Hablo a la iglesia, hablo a los creyentes y quería como centro del mensaje usar un texto que está en Mateo capítulo 26, de los versículos del 36 al 38. Voy a leer. Es el pasaje, es el texto, nos describe cuando Jesús subió a Getsemaní, al huerto de los olivos, para poco después ser arrestado. Fue el momento en que fue a orar al Padre para que si podía lo librase de esa copa que le tocaba beber, pero que decía, ¿no? Que no fuera su voluntad, que no fuera la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. Y, y el otro día, ¿no? También hablamos sobre este pasaje, hablamos sobre la lucha que Jesús tuvo que enfrentar en su humanidad para vencer, para vencer ese desafío, para enfrentar esa situación tan angustiosa y dramática que le iba a tocar vivir. Y hoy quería resaltar otro texto, otro pasaje, otros versículos que están en ese pasaje, en ese capítulo 26 de Mateo. Y dice así,
versículo 36 de Mateo 26. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Se refiere a los discípulos. De hecho dice, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y a mí sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro, me habla de la función concreta a la que estamos llamados a ejercer en cada momento. Siempre hay un cometido, siempre hay una labor, siempre hay una oportunidad para ocupar el lugar donde Dios nos quiere poner, donde Dios te quiere poner y me quiere poner. Es una oportunidad para alcanzar las metas que apliquen al crecimiento personal o llegar a personas que necesitan oír el mensaje de salvación por ti, afirmar la fe incluso de nuestros hermanos. Y en definitiva siempre hay un propósito premeditado, definido para cada ocasión y para con cada uno. Todo lo que vivimos, todo lo que acontece en nuestra vida tiene un sentido, tiene un propósito. Las cosas no son porque sí, o porque no pueden ser de otra manera. No puedes o no podemos seguir creyendo en la casualidad, en el azar, en los accidentes fortuitos. Todas las relaciones, todas las personas, todas las conversaciones que podamos iniciar en el día con cada persona, en cada situación, en cada momento, tienen un sentido. Y tendríamos que intentar tener la llenura, la frescura de la palabra, la convicción de poder a cada persona, en cada momento, poder hablarles del Evangelio. Dios nos ha llamado a influir en una zona desde nuestra familia para que podamos testificar del amor de Dios, para que podamos proclamar el reino, la venida del reino. Jesús decía, el reino de Dios se ha acercado. De igual modo también el Señor nos ha puesto vivimos en una calle donde todos nuestros vecinos, todos nuestros conocidos del barrio necesitan escuchar la palabra, y tú y yo somos el centro o la punta de lanza que el Señor quiere usar para llevar el Evangelio a esas personas, a cada uno de ellos. De igual modo, Dios nos ha puesto en un trabajo, de igual modo Dios nos ha puesto en una congregación para que juntos con los hermanos podamos luchar por un objetivo común, que es el de llevar el Evangelio, que es el de proclamar, que es el de testificar, el de hablar de la palabra de Dios. Entonces, como decía, no podemos seguir creyendo en la casualidad, no podemos seguir creyendo en el azar, o que las cosas son porque sí o porque no pueden ser de otra manera. Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Cada uno debe hacer su parte. Y esa parte es para la cual el Señor nos ha establecido en ese entorno donde podemos ejercer esa influencia, y también para la cual hemos sido capacitados. Hemos recibido dones, hemos recibido talentos, hemos recibido el Espíritu Santo que nos capacita, que nos forma, que nos ayuda a recordar, que nos ayuda a enseñar, que nos ayuda a consolar a nosotros y también a las personas con las que nos relacionemos. Dice el versículo 37 que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yo me preguntaba, ¿no? No sé si tú te has preguntado en algún momento, debería preguntártelo, ¿qué es eso que puede hacer que Jesús sienta tristeza? Y no era una tristeza superficial, habla de un desgarro profundo, expresa un alma rota de pena, dice hasta la muerte. Y visto en el contexto del pasaje que estamos leyendo, podríamos llegar a una conclusión, que Jesús se entristeció porque esperaba una muerte cruel y violenta. Y esta sería una buena deducción, pero incompleta.
¿Qué quiero decir? Que la Biblia dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí hay una palabra que dice que por el gozo, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces, el hecho de sufrir la cruz para Jesús fue más bien un motivo de gozo, que fue lo que lo impulsó o lo que lo animó o lo que prevaleció para tener esa muerte tan dolorosa. El hecho de sufrir la cruz para Jesús fue más bien un motivo de gozo que de tristeza, porque él sabía el verdadero valor y el verdadero sentido de su sacrificio. Él murió por nosotros, murió por el pecado de la humanidad, murió por ti y murió por mí. Y él entregaba su vida voluntariamente. Así dice la Escritura. En Juan 10:18 dice que nadie me la quita, hablaba de su vida, sino que yo de mí mismo la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Ese era el pacto, ese era el propósito, ese era el acuerdo, de alguna manera, si se puede llamar así, que Dios Padre y Dios Hijo habían llegado antes de la fundación del mundo para redimir, para traer una esperanza al pueblo, porque nosotros, el hombre, el ser humano, tú y yo, no somos capaces, no podemos ser nunca capaces, nunca podemos ser capaces de adquirir eso de ninguna manera. No podemos comprarlo, no podemos ganarlo, es una obra de pura gracia, es pura gracia de Dios, manifestada, revelada en la vida de Jesús para nosotros. Entonces, Jesús sabía, él conocía las razones de su obra redentora y expiatoria. Él es la propiciación, él es la propiciación. Su preciosa sangre derramada cubriría los pecados de toda la humanidad y especialmente de los escogidos, de los santificados por Dios Padre. Por su gesto de amor y compasión, millones de personas serían reconciliados con el Creador. Aleluya. Millones de personas serían reconciliados con el Creador. Imagínate, Jesús sabía estas cosas. Esas no eran las razones. Esa no era la razón que lo llevó a entristecerse. Para mí, yo creo, es lo que siento que el Señor me está mostrando con esta porción de la palabra. Yo creo que, como os estoy diciendo, no podía caber tristeza en el corazón de Jesús. Eran razones con peso suficiente para provocarlo a una alegría jubilosa, a una alegría grande. Y podemos ver, ¿no?, que en el contexto del capítulo que estamos leyendo, ¿no?, de Mateo 26, unos versículos antes habló a Jesús del momento de cuando a él lo arrestaran. Habló de la negación de Pedro, habló de que todos lo iban a dejar, que todos se iban a escandalizar e iban a huir. Y yo creo que la tristeza de Jesús tenía más que ver con la mala disposición de sus discípulos más distinguidos para acompañarle en ese momento de dolor y sufrimiento. Y hablo de discípulos distinguidos porque Jesús llegó a Getsemaní con los 11, porque Judas ya se había ido para ponerse en acuerdo con los líderes religiosos para entregar a Jesús. Y dice que del grupo, al grupo que sentó en algún lugar en el huerto, escogió a 3. Eran discípulos distinguidos. Eran discípulos distinguidos. Eran Pedro, eran Juan, Jacobo, a los cuales a lo largo de los evangelios podemos ver que los eligió, los escogió muchísimas veces para misiones especiales, para momentos especiales. Los llevó solo a ellos para la transfiguración.
los llevó solo a ellos cuando resucitó a la niña esta de 12 años que estaba moribunda y murió mientras Jesús se acercaba a la casa, a la que le dijo Talita Kumi, que le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Los escogió para momentos especiales a los que los demás no tuvieron acceso, no pudieron participar, no pudieron ni siquiera ver, escucharían, sabrían por el testimonio de estos tres. Juan, Jacobo y Pedro eran discípulos, los discípulos más distinguidos de Jesús. Eran sus amigos y les dio una orden. ¿Qué les dijo? Les dijo, velad. ¿Y ellos qué hicieron? Dormir. Dios les dice, velad, y ellos duermen. Para mí Jesús se entristeció porque vio que en realidad hablaban más de lo que hacían, hablaban más de lo que hacían y aparentaban más de lo que verdaderamente eran. Son motivos que a mí realmente me conmueven y hacen examinar mi vida, mi corazón. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy velando en el área, en las áreas, en las zonas donde el Señor me ha puesto como punta de lanza para llevar su palabra, para testificar del amor de Dios, para hablar del sacrificio de Jesús, para que la gente entienda que tienen un problema que se llama pecado, que necesitan someter, que necesitan ser perdonados por Dios para alcanzar esa salvación? Hay que hablar de arrepentimiento. Hoy en día hemos como diluido el mensaje del Evangelio. Nos gusta hablar del amor de Dios, nos gusta hablar de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, pero no nos gusta tanto hablar como Dios es celoso, como Dios es justo. Nos gusta hablar de la gracia, pero no nos gusta hablar del juicio. Nos gusta hablar de la salvación, pero no nos gusta hablar del arrepentimiento. Es como que hemos diluido el mensaje, de alguna manera. Lo hemos aliviado. Solo presentamos una parte incompleta de lo que Dios es, de lo que Dios representa, de lo que Dios debería ser para ti y de lo que debería ser para mí. Pero no es el Evangelio completo. Ahora después vamos a leer un versículo que es muy conocido también. Está en Mateo 28, el versículo 19. O si queréis, ya mismo puedo mencionar cuando Jesús mandó a los discípulos la gran comisión, hizo la gran comisión a los discípulos, a los seguidores de Jesús, y les dijo, id por todas las naciones, a hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Enseñarles que guarden todas las cosas que os he enseñado. No podemos presentar un mensaje a mitad o por fraccionado. Tenemos que presentar el mensaje como es. Tenemos que presentar a Dios como es. Y viendo todo esto, ¿no? Que para mí Jesús se entristeció porque vio, como os he dicho, que en realidad hablaban más de lo que hacían y que aparentaban más de lo que eran. Y esto ha traído examen a mi conciencia, ha traído examen a mi vida. ¿Realmente yo estoy viviendo así o tengo una actitud de estar velando, de estar ocupado en las cosas que el Señor quiere que esté ocupado? Porque es necesario que me ocupe en las cosas que debo ocuparme. Les dio una orden, les dijo velar, velar, y ellos durmieron, se despreocuparon, no pudieron mantenerse. Unos versículos más adelante, si queréis leer el texto, como os he dicho, está en Mateo 26, del 36 al 46, cuando Jesús ora en Getsemaní. Y unos versículos más adelante les dijo, ni aún una hora habéis podido velar conmigo, ni aún una hora habéis podido velar conmigo.
Dios no nos manda a hacer nada que sea más grande que nuestra fuerza. Dios no nos manda a ningún lugar donde no podamos ir. Dios no nos manda a hablar de lo que no podamos o no sepamos hablar. Tenemos que tener ese anhelo de saber hablar lo que Dios quiere que hablemos, como Dios quiere que hablemos. Para mí Jesús se entristeció porque vio la realidad de la iglesia actual. Jesús se entristeció en ese momento porque empezó a ver una iglesia apática. Jesús se entristeció en ese momento porque empezó a ver una iglesia distante, diluida, sin fuerza, sin fuego. ¿Cómo está tu corazón? Examínate, mira tu interior. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Dios se entristeció, Jesús se entristeció porque vio una iglesia indolente con las necesidades del pueblo. Jesús vio una iglesia indolente con las necesidades del pueblo. Jesús, ese autor y consumador de la fe, que vino a dejar un testimonio claro, conciso, completo, de lo que Dios es, completamente, plenamente, y nosotros lo hemos fraccionado, o intentamos añadir cosas, intentamos poner algún aditivo, no queremos que la palabra de Dios suene tan dura, no queremos que la palabra de Dios suene tan fuerte, no, arrepentimiento no, mejor de eso no, voy a hablar de la gracia, de la salvación, claro que sí, la gracia y la salvación, hay que hablar de la gracia y salvación, pero también hay que hablar de justicia, hay que hablar de la santidad del Señor, Dios es santo, 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 Dios es puro, Dios es recto, Él no anda en caminos torcidos, Él no anda en caminos con obstáculos. Hay que, el mensaje de Juan el Bautista que fue a allanar, fue a elevar todo valle, todo lo que esté en tu vida en depresión, todo lo que en tu vida esté triste, tienes que levantarlo, hay que levantarlo, en el nombre de Jesús se levanta. Todo monte y todo collado había que aplanarlo, había que allanarlo. No puede haber altivez, no puede haber orgullo en tu corazón, no puede haber vanagloria y tantas otras muchas cosas que sabemos que a veces nos están estorbando y que siendo conscientes incluso no somos capaces de hacerlas morir, hacer morir lo terrenal, dice la palabra, que hay en vosotros. También otra parte dice que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno y lo malo, desechar. Jesús estaba triste, Jesús se entristeció porque vio a una iglesia dejada del mandamiento del Señor para ocuparse en lo que no aprovecha para la correcta y mutua edificación. Tenemos que tener cuenta de estas cosas, hermano, hermana. Dios te dice, velad. Dios te dice, velad. Yo soy murciano, soy muy murciano, y a mí me venía la voz del Espíritu y me hablaba en murciano. Es verdad, me hablaba en murciano. Y me decía, José, espabila que te quedas fuera. Un espíritu murciano. Yo soy murciano. Me decía, espabila, José, vela. Debes estar velando, debes estar guardando las cosas que el Señor ha mandado que estés guardando. Debes estar guardando las cosas que el Señor, todas las cosas que el Señor ha mandado que guardes y que enseñes a guardar. Todo. Jesús se compungió viendo el rechazo de una gran parte de la humanidad, viendo la dureza del corazón. Jesús se compungió viendo que la gente tiene comezón de oír. Estoy hablando de la iglesia, hermanos. Estoy hablando a los creyentes. Estoy hablando al pueblo de Dios. No eran desconocidos, no eran incrédulos, no eran inconversos. Es más, hemos dicho
eran los amigos de Jesús, eran los discípulos más distinguidos, los apóstoles que llegaron a ser los apóstoles, eran los más distinguidos por Jesús, los que tenían mejor reconocimiento, los que estaban más cerca. Dice que Juan en la última cena se recostaba sobre el pecho de Jesús. De hecho, Juan en su evangelio dice el discípulo a quien Jesús amaba, refiriéndose a él mismo en tercera persona. El discípulo a quien Jesús amaba. Y no es que a los demás no los amase, también los amaba, pero tenían un reconocimiento especial, como tú y yo podemos tener hoy. Porque Dios te reconoce en esa manera. Dios te reconoce en esa manera. Hay un texto que dice que tu obra, tu sacrificio, tu esfuerzo no es en vano y Dios no se ha olvidado de ello, de tu manera de servir a los santos, de cómo los serviste y de cómo los sirves aún. Dios no se ha olvidado de nada de eso. ¿Pero estás sirviendo a los santos? ¿O los serviste y ahora te acomodaste? Y has pensado, bueno, los demás también tienen que hacer. Esa no es la cuestión, hermano. Esa no es la cuestión. Jesús se compungió, se entristeció, se le desgarró el corazón, viendo una iglesia ocupada, preocupada y velando más por sus propios intereses y por sus propias comodidades que por los intereses de Dios. Eso es lo que realmente entristeció a Jesús. Y que a fecha de hoy aún, Jesús sigue triste por estas cosas. Yo quería invitarte a una reflexión, porque el Señor a mí me ha hablado fuerte esta semana sobre estas cosas. ¿Cuánto de mi vida está consagrado a pleno sometimiento, a completa obediencia a lo que Dios demanda de mí? ¿Cuánto de mi vida está sometido a pleno sometimiento, a completa obediencia de lo que Dios demanda de mí, de lo que Dios espera de mí? ¿Cuánto de eso? ¿Cuánto dejo que Dios ordene mi vida y la dirija a sus propósitos? ¿Cuánto dejo que Dios ordene mi vida y me dirija a sus propósitos? Estoy ocupado y velando en las razones y los tiempos que debo aplicar a estar en el centro de la voluntad de Dios, en el momento que Él quiere, de la forma que Él quiere, de la forma que Él espera. Cualquier respuesta que se salga a estas preguntas de todo, completamente, plenamente, absolutamente, carece de valor y de sentido en tu relación personal con el Señor. Tenemos que someter toda nuestra vida, tenemos que someter todos nuestros recursos, consagrar todo lo que somos, todo nuestro ser a nuestra relación con Dios, que tiene que estar fundada en la adoración a Dios, en el amor mutuo y en la predicación del Evangelio. ¿Vivimos así? ¿Velamos en estas cosas? Porque si alguna de estas partes no se está cumpliendo, perdóname y permíteme decirte que tu relación con Dios no es completa. Mi relación con Dios no es completa. Si estas tres cosas no se están dando con su equilibrio, cada cosa ocupa su espacio, ocupa su tiempo. La adoración a Dios es un pilar fundamental. El amor mutuo es un pilar fundamental. Y la predicación del Evangelio es un pilar fundamental. He copiado aquí, tengo unas notas que me gustaría compartir con vosotros. Hay unos versículos que he recopilado. Si me acompañáis, si queréis, vamos, si no tenéis una Biblia no pasa nada. Hablando de una Biblia. Quiero daros un teléfono, por si en algún momento que queréis y no tenéis acceso a una Biblia, nosotros queremos proporcionársela, queremos ayudarte a obtenerla. Y si tú quieres, apúntate este número para llamar,
para pedir una Biblia, para llamar, para pedir consejo, para llamar para cualquier cosa que entiendas que necesitas hablar con alguien que tenga cierto entendimiento respecto de la palabra, respecto del corazón de Dios, para poderte aconsejar, para poderte guiar. Aunque entiendo que tú debes tener y tienes que promover tu relación, tienes que impulsar tu relación con Dios día a día y crecer en tu relación personal con Dios, pero es bueno que tengamos gente que nos ayuda a crecer. De hecho, es necesario que haya gente que nos ayude a crecer y que nosotros luego, después, también podamos ser personas que ayudan a crecer al resto de la iglesia, a otros hermanos, a neófitos que puedan llegar, a nuevos creyentes que puedan llegar a la iglesia, o personas que se conviertan por tu testimonio, porque se puede dar y de hecho debería darse. Tenemos que buscar, yo anhelo tengo ese deseo en mi corazón. Ojalá Dios me permita ver a mucha gente convertida por el testimonio, porque vea el amor de Dios, pueda ser capaz de reflejar ese amor, pueda ser capaz de reflejar esa gracia, no en mi fuerza, no en mi capacidad, sino en la influencia, sino en el poder del Espíritu Santo. Y el número de teléfono es 691-88-9503. 691-88-9503. Es el teléfono del pastor de nuestra iglesia, de Marcelo. Si necesitas una Biblia, por favor ponte en contacto con nosotros a través de él y a partir de la semana que viene o la siguiente ya se restaurará la línea del teléfono de la iglesia y pues si quieres hablar con algún hermano, en el canal hay contenidos que aparte de mis propios mensajes, hay contenidos, hay listas de reproducción de música de adoración, de alabanzas. También tengo una lista de reproducción que recoge casi todos, porque creo que me falta uno, los vídeos de los hermanos y las alabanzas que los hermanos tocan y componen también en nuestra iglesia. Y no me quiero desviar mucho del tema, aunque ya lo he hecho. Primera de Corintios 15, 34. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Fijaros, hermano, cómo la gente se despreocupa, cómo la gente se extravía, cómo la gente no pone toda su atención en lo que es importante verdaderamente para el Señor y de repente acaba en pecado. Acaba en pecado. Lo dice claramente. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Y aquí también Pablo estaba hablando a una iglesia establecida y además era una iglesia con bastantes miembros, la iglesia de Corinto. Y había gente que no conocía a Dios, pero en su corazón, en su mente, parecía que sí, o ellos creían que sí. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿En qué tenemos que estar velando? ¿A qué tenemos que estar poniendo atención? ¿En qué tenemos que estar poniendo atención? ¿En qué ocupa tu vida? ¿Qué ocupa mi vida? Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, todo lo que tú haces, ¿está puesto? ¿Está consagrado al Señor? ¿O hay partes de tu vida que prefieres vivir a tu manera? Hemos dicho lo importante que es la adoración, hemos dicho lo importante que es el amor mutuo, hemos dicho lo importante que es predicar el Evangelio. Tenemos que estar edificando en estas cosas, en la adoración, en el amor mutuo, en la predicación del Evangelio. Tenemos que estar involucrados todos nuestros sentidos.
¿Cómo dice la palabra que tenemos que amar a Dios? Con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu y nuestra alma. Así amamos a Dios, con todo. Y el amor mutuo. Toda la Biblia está llena de pasajes que abogan, que apelan al amor mutuo. Lo importante, lo necesario que es que la gente vea que hay una iglesia unida, que hay una iglesia que sabe vivir en comunidad, que se apoya, que se defiende, que se afirma. Dice en Juan 13:35 que en esto conocerán que sois mis discípulos en el amor que os tengáis unos a otros. Y estamos predicando el Evangelio. ¿Y qué Evangelio estamos predicando? Bueno, tenía algunos pasajes más, pero lo voy a dejar aquí. Quería bendecirte, quiero agradecerte que, que estéis ahí, que veáis los mensajes. Eh, Os pido por favor que compartáis los mensajes, que la palabra de Dios. Pablo decía a Timoteo, te ruego que hables dentro y fuera de tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que exhortes, que hagas obra de evangelista. Y es nuestra responsabilidad. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Y por todas las naciones, haciendo discípulos, bautizando y recordando que se sometan, que se sujeten a todas estas cosas que yo os he enseñado. Si no tienes una Biblia, ya sabes, ahí tienes una oportunidad para conseguir una Biblia. Y aprovecha cada oportunidad, aprovecha cada momento para hablar de tu fe. Vela, sé como ese siervo vigilante que vela, que no se dice deberían estar sus lomos ceñidos, sus lámparas encendidas, esperando que venga el Señor, que venga su dueño, el amo, que venga Jesús. La promesa es buena y es fabulosa, es magnífica, que dice que aunque viniera tarde, cuando toque y le abra, se ceñirá